¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros hoy con Tomás Cuesta. ¿Qué tal, Tomás? Estando aquí estupendamente, con vosotros. Bueno, hoy a Tomás y a mí nos toca entrevistar a José María Marco, que acaba de republicar su Historia Patriótica de España, en esta ocasión con Ediciones Encuentro. Enhorabuena, José María. Muchas gracias, Nuria. Estoy encantado de estar aquí, de este lado del escenario, que siempre es muy entretenido. Sé que... Hay que hacer de todo en este mundo. Te iba yo a decir, José María, que es verdad que tú siempre destacas lo de patriótica, historia patriótica, pero yo creo que principalmente es un libro de historia de España. Es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando estudiaba Historia de España y que yo recomiendo a todos los espectadores. Primero por cómo está estructurado, que son capítulos más o menos cortos, bien estructurados, aparte de por cada momento en la historia de España, dentro de cada momento como los eventos más importantes. Sí, no, te agradezco muchísimo que me digas eso, claro, es el mejor de los elogios, la verdad. La palabra patriótico es una palabra que significa amor, afecto, ¿no? Y es de lo que se trata de suscitar. Si el libro suscitara poco interés por el lector, se derrumbaba todo. Es decir, aquí la literatura es la historia al mismo tiempo, ¿no? El efecto que queremos que tenga el libro, que yo quiero que tenga el libro, ¿no? Entonces, que el libro fuera amable para el lector es la condición esencial para que el lector perciba la historia de España como algo propio. Pues absolutamente, lo lees como si estuvieras viendo una serie de televisión sobre la historia de España y además sin esa parte de la historia de España que todos hemos aprendido, esa forma de aprender la historia de España, que es desde las víctimas, desde el hombre es un lobo para el hombre, todo eso no está, no. Te lo ahorras. No, por supuesto. Es un libro, mi opinión como lector, pura y dura. O sea, yo bromeo con que es un libro que se puede leer en la cama, porque es lo suficiente a mí no como Pero en para... digital, pensarás, porque claro... No, perfecto. Tiene un tipo que se lee muy bien, está muy bien compuesto. Bien, es un libro realmente que debería ser imprescindible, por varias razones. Primero porque cuenta muy bien la historia de España, no se ahorra nada, ni nos disculpa, ni nos halaga en exceso. Es un libro patriótico, por lo tanto, generoso. Un libro que acepta lo que ha ocurrido, no lo oculta. Es generoso con todos los pueblos que han constituido eso que se llama España. Eso que se llama España, esa nación que luego se convierte en patria, ya es la patria de todos, con los romanos, obviamente, con los pueblos anteriores, con los reyes godos y todos sus problemas, con la dominación árabe, con la distinta dominación árabe, sobre todo con una historia que es muy interesante, que es que el primer intento que hay en la civilización islámica para combinar fe y razón se da en España, fundamentalmente. Y los primeros grandes místicos de la tradición islámica también empiezan en España. Todo el sufismo que después se traslada a Anatolia, a los derviches, bueno, que es muy importante. A mí eso me parece un detalle de generosidad absoluta. También la historia de la Reconquista también está contada sin solemnidad, sin aparatosidad. Sí, era muy importante. Sin ser aparatoso. Y hay la parte del final, el tratamiento, que eso es nuevo. Es que el libro... aunque tengas el anterior, hay que tener este, porque ha entrado en asuntos peliagudos y sustanciosos, ¿no? El problema del siglo XIX en España, que ha sido enormemente maltratado, digo por pasar, ¿no? Porque podríamos entrar en el Imperio, la leyenda negra... Y después la parte del final es extraordinaria, al margen del sublime prólogo, que supongo que... Pues por ahí va a empezar yo, Tomás, por el prólogo. Bueno, me he extendido demasiado, perdón. No, Querefonte o del patriotismo. Explícanos, porque es la primera vez que se publica este diálogo. Sí, efectivamente es la primera vez que se publica, sin duda. Es un prólogo en el que se ponen en juego dos personajes de la antigüedad. Grecia... Y todo el fenómeno de la invención de la democracia y la invención de la ciudad es también la invención del patriotismo. Dicho sea de paso, hay algunos estudios escritos así, como la invención del patriotismo. Es el momento en el que la persona se relaciona de una manera nueva
con su propio grupo, con su propia colectividad. Se relaciona de una forma consciente, con capacidad para intervenir en lo público, para cambiar las cosas, para definir una nueva ciudad, sino en su idea absoluta, sí en las formas en las que se actualiza, ¿no? Y también es el momento en el que, es decir, es la democracia, la ciudad, el patriotismo, y al final acaba mal, porque acaba con la guerra del Peloponeso y el hundimiento de las ciudades griegas, de las polis y de la patria griega. Es decir, que la historia de la culminación de la democracia y el patriotismo no tiene un final muy feliz. Es un diálogo entre Querefonte y Menipo. ¿Quiénes son? Menipo es un famoso filósofo, poeta, escéptico. Querefonte, que es el otro protagonista, es un amigo de Sócrates. Fue un amigo de Sócrates, un personaje vivo como Menipo, pero del que se conoce bastante porque debía ser un personaje muy gracioso, tenía sus rasgos peculiares, ¿no? Entonces aparece en Aristófanes, aparece en las nubes, el socio de Sócrates en la academia esa que tienen los dos, en un par de... En el jardín de Academos. Sí, un par de casi de canallas, ¿no? Sócrates y Querefonte. Y luego también aparecen otros diálogos platónicos como el amigo rendido ante Sócrates. Es el que tuvo la desfachatez de preguntarle al oráculo de Delfos si quién había que supiera más o si había alguien que supiera más que Sócrates, sabio, ¿no? Más sabio que Sócrates, sí. Y el oráculo le dijo que no. Pues es ese personaje, sí. El diálogo está muy bien porque, claro, te preguntas al final y se preguntan e intentan conseguir una respuesta de qué es el patriotismo. ¿Y la encuentran, José María? Bueno, yo creo que sí. Sí, la escéptica, pero sí, yo creo que sí que se desvela muy bien y se define muy bien, ¿no? Dice Querefonte... Es generosidad, compartir... amistad. Claro, la amistad, claro. Sí, también la generosidad, también la caridad hacia los errores ajenos, asumirlos incluso, si en tanto en cuanto perteneces a esa comunidad, ¿no? Y luego sentirse libre y protegido y justificado por una idea, por una... No es solo la pertenencia, es la vivencia. Las costumbres y la tradición. Claro, las costumbres de la tradición forman parte de la idea patriótica, ¿no? Del sentimiento, ¿no? De la emoción patriótica, ¿no? Sin ellas no existe la virtud patriótica. Estamos acostumbrados a... La palabra ha cambiado tanto de sentido que ya es muy difícil definirlo como tal, ¿no? Y a principios del siglo XIX la palabra patria, es la que dará pie a la palabra patriotismo, es el conjunto de derechos explícitos y pactados en la comunidad que definen una nación moderna, una nación política, la nación de los derechos. Por eso Argüelles, ¿no? Cuando se proclama la Constitución de Cádiz, dice la frase famosísima: españoles ya tenéis patria, ¿no? Que los gaditanos, no sé por qué, no le corrieron a gorrazos. Porque claro, hace falta, si Querefonte tuvo desfachatez y cara dura, preguntara al oráculo quién era el mejor o el más sabio, la frase de Argüelles es un poco exagerada. Lo que pasa es que Argüelles dice bien lo que quiere decir. Lo que quiere decir es la patria en el sentido moderno. Claro. Entonces eso ha dado lugar a un patriotismo, y da lugar en el siglo XIX a un patriotismo que tiende a fijarse solo en la parte política de la nación, ¿no? En la parte política de la Constitución, que es extraordinariamente importante, por supuesto. Vamos los dos personajes, Querefonte y Menipo, discuten mucho acerca de la relación entre la política y lo que no es político, ¿no? Lo cultural, la tradición, todo lo que lleva, ¿no? Consigo la comunidad que llamamos nacional, ¿no? Y dice Querefonte, por ejemplo, dice: pero el amor a la patria en nuestra ciudad es inseparable del amor a la libertad.
por Atenas. Claro, ahí está asumiendo la tesis de política, de Argüelles. Dice Menipo Claro, en otro claro. punto, dice, más libres es sin tener que rendir pleitesía a los gobernantes de una ciudad, o al menos rindiéndoles solo lo estrictamente necesario. Sí, ahí Menipo está un poco escéptico con respecto. Desde luego, desde luego. Sí, También se Menipo. plantea, por ejemplo, la superioridad frente a los demás. Si eres patriota, si ser ateniense es más que ser otra cosa, ¿no? Bueno, La verdad que el diálogo está muy bien. Claro, es un prólogo eso perfecto, es un poco ¿no? inevitable. Claro. La competencia entre las polis es la fundamenta Grecia, la Grecia clásica, no, Claro. no es... Claro, pero además. los espartanos también son patriotas a su modo. Claro. Lo que pasa es que menos sofisticados en principio. Muy interesante, te decía que es un libro de historia, empiezas antes, pero es verdad que muy bonito la puesta en valor de lo español en Roma, Sí, claro, eso es fascinante, ¿no? ¿verdad? Claro, eso es fascinante. Siempre estamos dándole vueltas a dónde empieza lo español, si lo español empieza con los romanos, o empieza antes, o empieza después. Ha habido toda clase de propuestas, seguramente algunas más afinadas científicamente que otras, ¿no? Pero yo creo que podemos... en primer lugar, la palabra España es muy antigua. Entonces hay gente que se define como español sin que esté constituida en la nación española y sin que haya ni una lengua que se pueda calificar de española ni nada parecido. Pero se definen como español, por ejemplo, Marcial. Marcial, que es uno de los españoles más graciosos que ha habido, porque es un verdadero prototipo, un personaje prototípico que va a servir además de prototipo a lo largo de toda la historia de la literatura española. Bueno, él habla de que es español y lo define además de una forma muy entretenida por los pelos, ¿no? De las piernas, porque no se depila. Un argumento muy elocuente, ¿no? Acerca de cuál es su españolidad. Es un auténtico, ¿no? O sea, dice algo fuerte, pero luego por otro lado también a Marcial la literatura y la cultura española lo ha hecho suya, ¿no? Entonces, aunque evidentemente Marcial no se define como español, como nos podemos definir nosotros, o se puede definir el padre Feijóo, se puede definir López de Vega, que es evidente que no, pero lo hemos hecho español. Entonces eso a mí me parece extremadamente importante. Por ejemplo, la identidad española se crea, es verdad, o la identidad como comunidad política se crea en parte, fundamentalmente, contra el Islam, pero al mismo tiempo el Islam está aquí durante largos años, hay convivencia, más de lo que a veces se está diciendo últimamente, y luego los españoles la hacen suyo, que es extraordinario. El estilo nacional, el único estilo artístico que inventan los españoles, porque no inventamos ni el gótico, ni el románico, ni lo clásico, ni lo barroco, nada. Hacemos grandes aportaciones, pero lo inventamos. El que inventamos es el mudéjar. El mudéjar, es sí. el mudéjar, es el estilo nacional español. Eso Sí, solo la se podía dar fusión, aquí. claro, la fusión... Solo se podía dar aquí. Los Entonces, artesanos, la tradición de los yeseros, de los albañiles. Claro, de los albañiles. Además, aquí hay muy buen material para hacerlo. Claro. Es un país rico en yeso, que incluso se exportaba en esos tiempos. Sí, eso es absolutamente cierto. Es verdad que hubo más convivencia de la que a veces se dice, incluso se compartieron lugares de culto entre judíos, musulmanes, sobre todo en Castilla. En Castilla, sí. Hubo más convivencia de lo que se ha dicho y también más crueldad de lo que a veces se cuenta. No era Shangri-La, vamos, precisamente. Eso es el episodio de los mártires voluntarios de Córdoba, que es de Córdoba, sí, ¿no? Sí. Que es Cuéntanoslo, tremendo. José María. No, el episodio de los mártires voluntarios es un asunto tratado muchas veces porque supone un cambio. O sea, un mártir es aquel que testifica, ¿no? La fe. El mártir voluntario testifica de su fe, pero no porque sea atacado en primer lugar, sino porque él mismo se adelanta a afirmar su fe sabiendo que le va a costar la vida. Entonces ahí hay una ambigüedad que la Iglesia no admite del todo, no tiene problemas para admitir, porque claro, es un gesto que se puede llegar a parecer a lo inhumano, a lo fanático, ¿no? O puede ser una actitud política que sea muy peligrosa para el resto de la comunidad. Entonces los mártires cristianos son este grupo de cristianos de Córdoba que se ofrecen, ¿no? Por así decirlo, voluntariamente al martirio. Tiene la contraparte es que efectivamente la invasión musulmana fue de una crueldad extrema, brutal, como lo fue la conquista de América por los españoles. Se utiliza el mismo sintagma, la misma expresión para hablar de la destrucción de las Indias,
¿no? El Tratado Breve de Destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, cuando habla de destrucción de las Indias, lo que el lector de la época entendía era destrucción de España, porque la invasión musulmana se llamó la destrucción de España, literalmente. Es decir, es como se conoce el hecho terrible, ¿no? de la invasión musulmana, y es la desaparición de una cultura entera, el hundimiento. Claro, en el caso de América fue todavía más trágico porque fue instantáneo, ¿no? Y sin... es decir, se quema Tenochtitlán de la noche a la mañana, se destruye una cultura, ¿no? Totalmente. Pero bueno, yo creo que en la historia es como la historia personal, se parece un poco, no se parece nada, pero se parece un poco en eso en el que tenemos que asumirlo todo. Se destruye una cultura, eso es verdad, pero no se extermina a los... No, bueno, pero hubo matanzas, a sus protagonistas, hubo claro, crueldades evidentemente hubo infinitas, matanzas. Mucho menos que las que protagonizaron los anglosajones en América del Norte. Sí, eso es verdad, Tomás, pero no tenemos por qué compararnos. No, eso no, si yo o sea, si lo que se hizo es lo que se hizo. Lo que se hizo, claro. Lo que pasó es lo que pasó y lo que se hizo es lo que se hizo. Pero es verdad que se trasplantó España a esos territorios. Claro. Eso sí eso es cierto. Claro. Y que en esos territorios progresó, digamos, la igualdad, los derechos de los nativos se consolidaron mucho más que en cualquier otra conquista, de los holandeses en el Pacífico. Claro, porque los conquistadores españoles, los conquistadores no es que tanto, se van a quedar. Porque la cultura española, por razones de su asimilación muy profunda del ideal cristiano o católico, se pregunta si tenemos derecho a hacerlo. Yo creo que una de las cosas más impresionantes de toda la conquista de América es la gran pregunta, por cómo los españoles, en ese momento nadie se hacía esa pregunta. Nadie. Y después, cuando los colonialismos del siglo XIX se repartieron África, cuando la conferencia de Berlín se repartió a África, nadie se preguntó con qué derecho estamos aquí. Nadie. Sí, o muy nadie poca le preguntó a los belgas qué hacían en el Congo. Nadie. Y los españoles sí que se lo preguntan. Eso pues es interesante. El hecho de que los funcionarios españoles fueran sometidos a un juicio después de cumplir los años de misión es muy importante, ¿no? Es el juicio de residencia, que, o sea, hasta Cortés lo tuvo que pasar, ¿no? Y cualquier nativo podía presentar una demanda contra el conquistador. Es verdad, quiero decir que por razones biológicas, por razones de conquista, de superioridad absoluta. Octavio Paz siempre decía que en México lo descubrieron los españoles y los conquistaron los mexicanos. Y no iba desencaminado. Desde el primer momento dejas claro tanto la riqueza natural de España, la atracción que tiene para otros pueblos que vienen aquí, como su situación geográfica, ya tempranamente, claro, como una especie de vértice, ¿no? del mundo. Claro, eso es una de las paradojas más interesantes de nuestro país, ¿no? Que siendo el país más occidental de Occidente o de Europa, es también el más, o fue durante mucho tiempo el más orientalizado. Y eso a mí me parece extraordinario. Eso es de una belleza infinita, ¿no? Porque además empieza desde muy temprano. Es decir, no pensamos siempre en los musulmanes, que es cierta, pero empieza con los fenicios, empieza con Cartago. Es decir, en España es un país occidental y al mismo tiempo es un país con un profundo arraigo vital, estético, que muchas veces es casi lo más importante, en Oriente. Eso es algo que los españoles a veces han querido o bien folclorizar o bien no ver. Yo creo que sobre todo en la actualidad, en la que vivimos en un mundo muy multicultural, porque no es la realidad, es que esa dialéctica siempre ha existido, eso es una herencia extraordinaria, ¿no? Que no deberíamos perder nunca de vista, y además teniendo en cuenta que se construye una idea nacional en la cual se puede incluir esa historia, ¿no? Se puede incluir, lo hemos hecho propio, ¿no? A mí me parece eso absolutamente extraordinario. En países europeos occidentales eso no existe, existen los orientales, existe en Rusia, pero es otra dimensión, ¿no? Aunque se parece en algún momento la cosa, porque claro, Rusia es otro país cristiano que se proyecta
fuera de Europa. Países con alma. Sí, países con alma, efectivamente. Es que eso es muy importante, ¿eh? Que en Rusia es dificilísimo de entender si no cuentas con eso, ¿no? Por eso al régimen soviético le costó tanto desarraigar. Bueno, no, yo creo que nunca llegó a desarraigar. Y no está Y no desarraigado. sigue. La gente Claro, le cerraban no lo ha las conseguido. iglesias y iba a rezar a los museos delante de las imágenes. No, bueno, y además tiene, bueno, terminar con la comparación, el imperio no ha sido abandonado como tal. Nosotros abdicamos de nuestra condición imperial, pero los rusos no. Entonces es otra dimensión, ¿no? El que está en el libro, que es América, ¿no? Que es tan importante para la historia de España. Va subiendo escalones en la historia, la ilustración en España, por supuesto, también. A mí me parece una maravilla la ilustración española. Absolutamente. Sí, siempre Es se la espléndida, negaron. ¿no? Siempre se me parece espléndida. Y no es verdad. No veo en qué es contradictoria la ilustración con lo español. No. Al contrario, se ve una ilustración muy española, muy de sentido común, Muy pegada al territorio, a la realidad, a las sociedades muy de poco amigos. abstracta, pero muy amplia, mucho más fuerte de lo que pensamos. Luego destruida por la revolución, claro, pero eso es otro problema. Y, por supuesto, la tradición liberal española. Claro, es que también una de las cosas es que es el enorme intento, ¿no?, sistemático de hacer incomprensible, ¿no?, la historia del siglo XIX. Ese es claro, Eso es una obcecación muy española de finales del XIX, principios del... Qué lástima, ¿eh? De los Porque es que se intelectuales, borra, además. se No, borra. es que se empeñan en hacerla incomprensible, que tampoco es tan complicada de entender. Es decir, los regímenes liberales son siempre complicados de articular en unas sociedades que tienen una larga tradición, como la española. Eso es que es imposible que ocurra de otra manera. Cada país lo formula a su manera. En España, donde la cultura es tan viva y tan rica, ¿no? Claro, las cuestiones entre la patria de Argüelles y la de Querofonte, ¿no? Y la patria que existe ya existente, claro, ¿cómo se articula eso? Pues es complicado, pero se puede seguir, se puede contar, se puede entender. Otra cosa es que nos hayamos empeñado en no entenderlo. Sí, pero el parodiarlo, liberalismo, claro, incluso. Parodiarlo. Y entonces plantea lees el libro y dices, si es España, Sí. y no reconoces. Claro, a la porque España el liberalismo que te han plantea contado. una alternativa a la tiranía y a la revolución. Y a la revolución, a las dos Y entonces se niega por ambas partes y no existía. Después, en efecto, si el final del siglo XIX coincide con el desprecio de España que empieza a haber bueno, que protagonizan los krausistas, los supuestos regeneracionistas, tienen que acabar o sea, tienen que negar que hay una monarquía constitucional que funciona y que permite... Y pionera en el mundo, ¿no? Absolutamente. Sí, Claro. Nosotros somos la tercera o cuarta constitución y una de las más influyentes. Está la norteamericana, la francesa, la polaca y la nuestra. Una de las más influyentes en el resto del mundo. Tiene muchos problemas la Constitución de Cádiz, no nos vamos a engañar, y no pudo nunca ser puesta en práctica, en realidad, más de un breve tiempo, ¿no? Pero es una proyección gigantesca, enorme. Donde más se tradujo Tocqueville fue al idioma español. Los españoles y los latinoamericanos son lectores de Tocqueville desde muy temprano. Es un liberalismo muy vivo, muy sensible al aire del tiempo, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? Sí, sí. ¿Y luego qué pasa al borde del siglo XX? Bueno, pasa al borde del siglo XX, bueno, nos pasa lo mismo que a los demás, es decir, que ponemos en cuestión la nación, ponemos en cuestión el liberalismo, ponemos en cuestión la razón, ponemos en cuestión todo lo que hasta finales del XIX parecía que era indiscutible. Sí, Es verdad, ¿eh? Íbamos bien. Eso le pasa absolutamente a todo el mundo, ¿no? Le pasa en Francia. Y datos económicos muy buenos en España. Sí, muy buenos. De alfabetización. Sí, pero eso pasa en toda Europa, ¿eh? Pasa en toda Europa. O sea, pasa en toda Europa, yo creo que pasa desde Inglaterra o Gran Bretaña hasta Japón, es decir, es euroasiático el fenómeno. A Estados Unidos se libra, pero es euroasiático, pasa en todas partes, es decir, todo el mundo pone en cuestión algo que hasta entonces no se había puesto en cuestión de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es la irrupción de los nacionalismos, la crisis de identidad absoluta,
personal también, gente que ya no sabe quién es y que entra en procesos de... El nacionalismo excluyente, absolutamente excluyente, que es lo es... contrario del patriotismo. Ahí está la... ¿no? Había un historiador francés de mediados del siglo pasado, creo, que decía que el nacionalismo se explicaba porque había un grupo de hombres que compartían una misma mentira acerca de su pasado y un mismo odio hacia sus vecinos. Está muy bien, sí. Y eso es todo. Pero, y es verdad, todos los nacionalismos periféricos que ahora intentan desmontar España con la ayuda del poder central, lamentablemente, se pueden resumir en ese dictum sin ningún problema, ¿no? Vamos. Sí, sí, está muy bien. Es así de simple. Y supongo que es buscado el titular, el siglo XX, del liberalismo a la democracia. El paso del liberalismo a la democracia nunca es fácil, nunca ha sido fácil en ningún régimen, ninguno. Es decir, en Gran Bretaña, que parece que fue sencillo o que inició un camino más sencillo, hubo 2 revoluciones, un siglo de guerras civiles enteros. No es nada, no el gobierno por una élite al gobierno en representación de la masa o del pueblo. Es un paso extraordinariamente complicado, que ahora damos por supuesto porque estamos acostumbrados a vivir en democracia. Fíjate a ese respecto, la noción patriótica, la interpretación patriótica de la nación. Los ingleses siempre han presumido de que el paso, esa transición fue inocua. Hubo matanzas, pero extraordinariamente crueles. O sea, murió infinidad de gente. Y ellos siempre se comparan, nosotros no somos como los franceses, no hubo terror, como que no hubo terror. Pero no, el prestigio del país... Sí, pero sí, el relato, pero ellos el relato siempre lo hacen a favor. Claro. Nosotros somos fregadísimos. ¿Por qué has querido incluir la última parte, la nueva? Bueno, el editor me pidió que llegara hasta el 2018. Con libros del 2011... Ha cambiado mucho la noción de patriotismo. Sí, ha cambiado. Yo creo que en el 2017-2018, que es donde acaba el libro, culmina un proceso que en el 2011, cuando la primera edición apareció, no estaba todavía claro. No estaba claro. Se veía por dónde iba a ir ¿Con el 11M quizá? Claro, se veía con el 11M. El 11M yo creo que es la fecha fundamental después de los años puros de la transición. Es la fecha en la que en 4 días se dinamita la idea de la nación española. Se dinamita literalmente. Y no se dinamita solo en los atentados, ¿no?, atroces, sino en los hechos que ocurren entre el 11 y el 14. Es ahí donde se ve que la vigencia de la idea de nación española es muy cortita o somera. Entonces ni la monarquía ni la corona tiene autoridad, ni el gobierno tiene capacidad para intentar un consenso, un acuerdo con la fuerza de la oposición, nadie tiene autoridad para parar las elecciones. Ninguna nación que se respete se habría retirado del frente de batalla a consecuencia de, sí, y el un atentado. Y el Partido Socialista hace lo que hacen. Irte de una guerra en la que estabas, además, bueno, estabas muy bien acompañado, por cierto. Pero no solo eso, es la manifestación la gran manifestación del sábado terrible, o del viernes, no me acuerdo, pero bueno, la manifestación terrible en la que se manifestó una animadversión que ya rindaba el odio, la suspensión de toda la legalidad constitucional y democrática con los asaltos a las sedes del PP aquella noche del sábado. Es decir, yo creo que es el único momento de mi vida lo que he comprendido de forma experimental lo que es una guerra civil, lo que puede desencadenar una guerra civil. Es verdad. Es ahí, ¿no? Y entonces la dimensión del fenómeno es tal que pone en marcha o permite que ocurran tomas de partido y actitudes que acaban primero en el referéndum de Cataluña, del año 17, y después en lo que es alucinante en muchos sentidos, que un gobierno de una nación que llegue al poder, ¿no?, con aquellos que quieren destruirla.
y con otro paso intermedio que es la disolución de ETA, que en realidad es un triunfo del nacionalismo. Es decir, ganaron no los terroristas exactamente, porque no dejaron de matar, la ETA deja de matar, pero triunfa el nacionalismo. Entonces lo que se celebra como el fin de ETA es el triunfo del nacionalismo. Entonces, claro, llegamos, el 17 y el 18 yo creo que marcan un punto nuevo que corresponderá a los jóvenes dilucidar, y es lo que es esto que se ha creado, porque esto ya no es una nación. Pero yo creo que, fíjate, ya no es una nación, es otra cosa, que es como otra cosa. reacción hay una parte de la juventud que sí que está recuperando la noción de patria, de el orgullo Sí, sin duda, sin duda. Algunos, aunque solo sea por oponerse a lo que está en vigencia, a las imposiciones ideológicas. En este momento quizá siempre hay una actitud de rechazo y de consideración de cierta independencia, ¿no? de criterio. A mí me parece. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, sin duda. Pero eso se ve muy bien en la resistencia de la juventud catalana, por ejemplo. Sí, en el Sacabat y eso dices, ¿no? No más. Sí, lo que pasa es que ya la situación es distinta. Sí, bueno, claro. Entonces hay que hacer una estrategia o una forma de pensar, una actitud ante una nueva situación, en la que ya no. Hay partes de España que no se sienten españolas. La sociedad vasca es una sociedad que no se siente española mayoritariamente, y una parte muy importante de la catalana no se siente. Y partes del territorio español están en el mismo proceso. Grandes zonas del territorio catalán en el que no es que no se sientan, es que no existe España. Claro, entonces, bueno, esa es la nueva situación. La nueva situación es esa, y esa situación es muy recuperarla difícil. Es muy complicado. No, recuperarla yo creo que es imposible, es decir, se trata de otra cosa. Hay que plantear otra forma de ver la cosa. Estamos en la nación de naciones. Se ha desmantelado literalmente. Ha habido durante estos años, durante muchísimos años en la academia, en las fuerzas intelectuales, desde el gobierno, se ha patrocinado muy activamente con grandes inversiones económicas y humanas, de esfuerzo de capital humano, para demostrar que la nación española era un fracaso, era una cosa que no existía. Y al final lo que se ha logrado es que no exista. Estamos en la nación de naciones, en una España confederal, que nadie sabe muy bien lo que quiere decir, ni cuál es el papel de las instituciones, ni cómo se relacionan las instituciones centrales con las autonómicas, todo eso con el Estado autonómico funcionando por otro lado, ¿no? Es decir, que yo creo que por eso tenía mucho sentido llegar al 17 y al 18, porque permite describir el final de un proceso. Sí, quizás, y además vinculándolo con el 78 y la transición, pues claro, es fundamental. Claro. Es fundamental. Claro, por eso el libro está dedicado a Pilar Elías, que me lo preguntabas antes. Sí, te lo preguntaba antes de empezar, que sí, porque su marido fue asesinado por ETA. Claro, su marido fue asesinado por ETA y tuvo que convivir con el asesino que vivía debajo de su casa. Sí, no es la única víctima, sí, que le abre debajo un negocio el asesino de Claro, eso es su marido. Pilar Elías, que además es una mujer, no sé si la conocéis, pero es una mujer encantadora, sentido común, una claridad moral extraordinaria, muy simpática, siempre dispuesta a reírse y a hablar con naturalidad de todo lo que se le plantee. Significa muy bien ese espíritu de gente que ha sido traicionada dos veces, ha sido víctima dos veces, primero del terrorismo y después de una sociedad que no ha respondido a su actitud, ¿no? No la ha querido. Hablabas del amor y la patria. Claro. Las víctimas del terrorismo no se toman la violencia por su cuenta, confían en que el Estado, la sociedad española, haga justicia, ¿no? La patria. La patria. Eso es. La patria. Que exista la patria, ¿no? Eso es. Y la patria les ha fallado. Entonces, la historia patriótica quiere decir, bueno, ofrecer ahora mismo es una situación nueva con respecto a la del año 2011, ¿no? Es ofrecer a los españoles, bueno, a mis conciudadanos, ¿no? Mis compatriotas, esta historia que ahora les tiene que servir para ver qué es lo que hacen, ¿no? Pero creo que de ninguna manera podemos dejar perder eso, ¿no? En contra de lo que nos impone el gobierno. Pues acabamos con tus propias palabras. Así más o menos cierras el libro y dices, sin embargo, era y es posible una historia distinta, liberada del subjetivismo de la memoria. No tiene por qué mentir ni disimular los fracasos ni las atrocidades de los españoles. La historia humana siempre es trágica. Ahora bien, las puede incorporar a un relato que haga inteligible y amable la idea de España. Muchas gracias. Pues enhorabuena, José María. Muchas gracias. Todo el mundo a comprar esta historia patriótica de España.
Es un libro que tienes que tener, que puedes leer y releer. Incluso que es de esos libros que puedes abrir por cualquier parte y Eso ponerte a es. leer. Eso, cuando algo es así, no, de verdad, es serio. Muchas gracias, Gracias, Nuria. José María. Gracias. Gracias, Tomás. A ti, Esperamos verte pronto por aquí. cuando quieras. Ampliamos. Esto puede ser como el par, impar. Bueno, en fin, que gracias a todos por estar ahí.